Buenas tardes con todos, estamos en un capítulo más de Mente en Jaque. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de lo que es la ansiedad. Vamos a abordar algunos puntos. Dentro de estos, vamos a empezar diciendo, aquí con los caballeros, ¿qué es la ansiedad, muchachos? Buenas tardes con todos, nada, muchas gracias por seguirnos viendo y bueno, invitarlos a que se sigan suscribiendo y dándole like al video. Específicamente con el tema de la ansiedad, lo tomamos desde el punto de vista como que son las preocupaciones que uno mismo tiene por lo que va a suceder a posterior. Específicamente yo lo veo así, ¿sí? ¿Desde cuándo aparece la ansiedad? Hay que analizar eso, porque es un tema que creo que yo ya viene de hace varios años, pero que la gente no lo o no le da la importancia, obviamente porque las circunstancias son distintas, específicamente las emociones que hoy en día la gente genera son más expuestas y no son tan como que escondidas, digámoslo así, desde ahí parte, como que las preocupaciones que una persona tiene, pero que hoy en día ya están saliendo a flote y se ha determinado que esto es la ansiedad, ¿sí? Pues yo pienso que la ansiedad es la falta de la capacidad de una persona para autorregularse. Porque es verdad, en la vida se presentan situaciones y situaciones pero tan malas que no sabemos manejarlas y ahí es donde se presenta la ansiedad. Por ejemplo, algo básico que pasa a todos. Estás en la universidad, estás estudiando, pero el examen que te pusieron no está acorde a lo que estudiaste y todo, entonces empieza a generar la ansiedad. Empiezas a sudar, empiezas a temblar y ahí es cuando tu cuerpo trata de regularse, pero tú no le colaboras, sino que tú agravas el problema. Dices, no estudié esto, no me va a salir bien, voy a perder la materia, voy a decepcionar a todos y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Tú lo único que haces es generar consecuencias. Y ahí es donde nosotros vamos perdiendo el control. ¿A ustedes sí les ha pasado algo parecido? Bueno, como ya lo dijeron, hablamos de que la ansiedad son algunos signos evidentes, obviamente la sudoración, el nerviosismo, y yo creo que también es muy importante recalcar que también se ve implicado lo que es el sobrepensar, y creo que muchas de las veces está anclado siempre a la ansiedad, ¿no? Sí. Cuando se dice que tenemos, por ejemplo, incertidumbre o un exceso de certidumbre en nuestro pensar al previo a realizar alguna actividad, o de pronto no no estar dándole todo el tiempo vueltas a eso. Por ejemplo, René Descartes decía que la mayoría de las cosas que nos preocupamos simplemente surgen o pasan en nuestra imaginación. Y usualmente creo que es el 90% de las cosas casi no suceden, solo ocurren en nuestra imaginación. Entonces, la ansiedad es básicamente es un cuadro mental donde la persona viene a autolacerarse, como obviamente estando en ese estado mental donde con el que no se puede lidiar, y entre menos se pueda lidiar, porque ni siquiera se ha hecho un intento, va a ser mucho peor. Pero al intentar hacer un cambio, desde donde uno se encuentra, se puede ir poco a poco mejorando ese cuadro. Un estado mental específicamente que puede llegar a ser crítico. eh, los que conocemos o los que pasamos a veces por esa etapa, creo que la mayoría hemos tenido un cuadro de ansiedad, simplemente no lo asumimos de esa forma porque creemos que está estipulado por como nos lo dijeron anteriormente eh, la sociedad tradicional. Sabemos que, como decía Isaac, la sudoración, la El temblar. exasperación, la tembladera, es esto, el querer llorar y todo esto, si no lo sabemos controlar nos puede llegar a cosas mucho peores. Claro y fundamental es que nos afecta emocionalmente, afecta nuestro comportamiento, nuestro desenvolvimiento en cada una de las actividades que hagamos. No nos permite fluir, digámoslo así, o conectar directamente de buena forma con lo que estamos haciendo, con las actividades que estamos haciendo. ¿Qué hay que hacer ante ello? Hay que hacer muchas cosas, hay que trabajarlo como tal, hay que analizar qué tipo de ansiedad tienes, porque hay una ansiedad aguda, hay una ansiedad aguda, perdón, hay una ansiedad grave también, que obviamente la sociedad nos estipula hoy en día que bajo el consumo de ciertos medicamentos lo podemos controlar. Pero desde nuestro punto de vista lo estamos analizando para poderlo generar y poder hallar una solución a través de cosas prácticas también, ¿no es cierto? Sí. Es que tenemos que verlo como es en la realidad. La naturaleza es la realidad. Esto yo lo vi en un video cuando igual estaba aprendiendo sobre esto y no vas a lograr algo más
queriendo controlar todo. Y ahí los antiguos estoicos crearon lo que es el concepto de la dicotomía del control. Tú tienes que darte cuenta de que no todo está bajo tu control. Si tu amigo te está faltando el respeto, no está bajo tu control controlarlo, es decir, quererlo parar. Él verá lo que hace, pero lo que está en tu control es cómo tú aceptas eso, cómo tú lo tomas. Lo mismo es en el trabajo. Tu jefe pudo haber tenido un mal día, pudo haberle pasado lo que sea, pero tú estás dando lo mejor y mientras tú des lo mejor, estás ejerciendo el control sobre tu realidad, más no la de él. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que el exterior no está bajo nuestro control, pero el interior sí, y eso es lo que cuenta. Tú vas a lograr mucho con lo que tú haces, con lo que tú tienes, no con lo demás. Y eso es de lo que se ha hablado, por ejemplo, que es la principal premisa del estoicismo. Siempre volvemos o encontramos la solución de la mayoría de nuestros problemas en uno mismo. ¿Qué implica esto? Implica, hablando de la ansiedad, ¿qué podemos decir específicamente como pautas para poder lidiar con la ansiedad? En primer lugar, cuando vemos a una persona que está con ansiedad, tenemos que ser muy empáticos con esta persona. ¿Por qué? Porque ya lo mencionó Brian, todos hemos sufrido cuadros de ansiedad. Muchas veces ha habido gente que los ha negado o que ni siquiera se sabe que es ansiedad. Entonces esto también puede agravar la situación. Entonces, una de las pautas que uno puede hacer con una persona ansiosa es ser empático, en primer lugar. Segundo, tener muy en claro cuáles son las cosas que nosotros podemos controlar y cuáles son las cosas que nosotros no podemos controlar, como lo decía yo, la dicotomía del control, hablando estoicamente. Entonces, son cosas que básicamente residen dentro de nosotros como la solución. Entonces, dentro de nosotros, vuelvo a recalcar, está la misma solución que muchas de las veces no tiene que necesariamente ser tratado con terapia pero farmacológica, salvo en casos muy extremos que también amerita y es muy necesaria. Específicamente, y bueno, chicos, hay que tratar de esto, de verlo como ya algo natural. Hoy en día todo el mundo está hablando de este tema, hay muchos blogs y todo esto, y nosotros en base a lo que hemos vivido es lo que estamos opinando, ¿sí? ¿Cómo podemos y cómo afecta la ansiedad nuestra vida? ¿Qué hace la ansiedad en nuestro día a día? ¿Qué es lo que genera? No sé. eh, Para mí prácticamente lo que hace es interrumpir tu vida, porque puede ser que estés ya en un problema, puede ser con tu pareja, y el problema es tan simple que solo necesita un poco de comunicación, de hablarlo más claramente, con confianza, pero tú lo vas haciendo crecer mentalmente, claro, en ti. Y ahí es donde se va generando ya la ansiedad. No es que se va a enojar conmigo, no me va a hablar, me va a dejar. Y ahí es donde se va generando la ansiedad. Ujú. Fue como lo hablamos en el capítulo anterior, la salud mental. No estamos buscando ese equilibrio. Y así es como influye, interrumpe tu vida, la corta. Hay personas que por la ansiedad se derrumban y lo único que hacen es encerrarse, aislarse. Hay personas que buscan una solución para escapar de eso y a la final no es ni una solución, sino que es solo una manera de dejar eso al lado y buscar otra cosa en que ocupar tu mente, y ahí es donde personas buscan las drogas, el alcohol, cosas más fuertes, incluso cometen delitos para obtener estas sustancias que van a ayudarlos a sentirse mejor, pero a la final no es una solución. O sea, es básicamente, yo poniéndolo o hablándolo metafóricamente, es como nuestra mente vendría a ser como un río y al estar ansiosos, diríamos que es como un río alborotado. Entonces, si nosotros intentamos ver nuestro reflejo en ese río, no lo vamos a ver. Entonces, en el video anterior también hablábamos de una de las formas de lidiar o tener de salud mental es la concentración y también muy importante la meditación, que a mi punto de vista la meditación también se puede dar como una forma de concentración cuando estamos absortos en una actividad. Entonces, al estar netamente enfocados en una actividad, podemos decir que también tenemos o podemos lidiar con la ansiedad, porque es un tema de mucho abordaje mental y nada de cosas físicas. Por eso la meditación se basa principalmente en ser conscientes de nuestra propia respiración. clave cada una de las cosas que han dicho y nada, pues son muchas cosas que nosotros tenemos que tratar para o hacer para poder sobrellevar este problema, que parece pequeño, pero que puede llegar a circunstancias a cosas demasiado grandes específicamente. ¿Cómo se puede
evitar la ansiedad específicamente? ¿Cómo creen ustedes que podemos mejorar? Evitarla, O sea, no no, brother. evitarla, sobrellevarla, mejor dicho, saberla controlar un poco, tratar de sobrellevarla específicamente. Yo, desde mi punto de vista, para no irrumpir en lo que vayan a hablar ustedes, eh, creo que el ejercicio es fundamental. Saber controlar las emociones también es fundamental. Eh, no sé, nos dicen que como que está bien que expresemos todo lo que sentimos a cada rato y en todo momento, pero tenemos que saber con qué personas también lo hacemos. Hay que saber porque no sabemos a quién le estamos confiando nuestros sentimientos y eso específicamente nos va a permitir no sentirnos afectados a posterior luego por lo que pase. Isaac lo mencionaba en algún momento, ser empático con la persona que vemos que está en ese instante sufriendo de una crisis de ansiedad, conversarlo, tratar de hablarlo de una manera normal. La mayoría de la gente trata este tema como algo ilógico o alguna excusa que presentamos para podernos sentir así o para excusarnos ante lo que vamos a hacer. Entonces, nada, saber entender, hay que saber entender que las circunstancias de todos y que cómo vivimos cada uno de nosotros son muy distintas. Yo siempre he dicho que todos estamos en un barco distinto en este mar navegando que se llama vida específicamente y que cada uno va a tener un problema. Entonces, saber sobreentender, tratar de hacer algo para tratar de sobrellevarlo y nada, específicamente qué es lo que ustedes creen que pueden hacer para sobrellevar la ansiedad. Bueno, yo lo que hice prácticamente fue crear un sistema de 3 pasos. Es algo que he estado manejando, claro, es desde mi experiencia y es algo empírico, pero tal vez le pueda servir a uno. El primer paso es conocerte a ti mismo. Ese es el primer paso, porque si quieres irte a explorar un bosque y empiezas a perderte por ahí sin sentido alguno y ni siquiera sin el objetivo de querer salir, no vas por buen camino. Entonces el primer paso es conocerte a ti mismo. Segundo paso, buscar cosas que te ayuden, cosas que te gusten, amigos, estar con amigos, salir con amigos, disfrutar con tu familia, personas, mentores que ya pasaron por esa situación y que te pueden dar un consejo frente a eso. Y el tercer paso es aplicar a través de la mente consciente. ¿Cómo obtienes la mente consciente? Meditando. Esto es mi sistema de 3 pasos, pero yo les digo así en forma general para que puedan crear el suyo propio. Yo tuve un amigo que lo que hacía era primero sentarse en una silla, respirar durante 10 segundos y el tercer paso era quedarse en silencio por 1 minuto. Y ahí él aclaraba su mente. Eso era lo que hacía mi compañero de universidad en ese momento. Bien, yo diría que muchas de las cosas que a veces nos pasan últimamente, que de pronto puede ser un arma de doble filo, es básicamente el celular. ¿Por qué? Porque principalmente debemos darnos cuenta de que la hiperdigitalización constituye un gran problema. Genera mucha ansiedad, grados de ansiedad muy grandes, el hecho de estar pendiente de una notificación o de que el celular mismo tenga las notificaciones alerta. Entonces, a cada rato la mente incluso se puede llegar a fragmentar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el bombardeo de las notificaciones nos va a alterar. Por eso, incluso el grado de concentración, perdón, que uno llega a tener ahorita, es muy bajo, muy, muy bajo, y esto repercute no solo en alguna actividad, sino a futuro o en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. ¿Qué más? Eh, Utilizar los mecanismos de silencio que tiene el celular o de pronto elegir no utilizarlo, porque también causa mucha ansiedad cuando la gente no logra tener su celular por unas horas o digamos por un día, y eso genera una ansiedad de tal grado que la gente se puede volver, se irrita y no puede estar tranquila. Entonces yo sí le recomendaría que se modere y moderemos el uso del celular, que es muy útil, pero también se lo tiene que Ahora controlar. que, ahora que lo mencionas, sabes que hace poco estaba conversando con un muy buen amigo y muy cercano a mí, lo quiero mucho, y con él estábamos discutiendo esta idea de que el ser humano avanzó tanto en tecnología que no estuvo preparado para eso. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo cerebro del Homo sapiens, no ha cambiado en nada. Y él no tenía un teléfono, no tenía redes sociales, él no tenía nada. Él lo único que buscaba era supervivencia y desarrollo, pero desarrollo agrícola, desarrollo de sociedad. La mente consciente. No, él no tenía algo en qué perder en los recursos atencionales. Y esto de aquí, como lo dijo Isaac, tiene mucho. Por eso es que los niños
cuando tú les das un teléfono se quedan ahí porque el cerebro segrega tanto neurotransmisor para poder procesar toda esa cantidad de información que está ahí, que se queda ahí, hipnotizado, no ve más. Lo mismo pasa en los adultos, pero de una forma diferente, porque nosotros ya tenemos interiorizado que tenemos que cumplir funciones. Pero nos distraemos buscando algo aquí. Y ese no es el punto. Es un poco, bueno, es difícil de controlar porque ya lo tenemos tan arraigado, pero deberíamos intentarlo. Va a ir muy bien eso. Creo que todos hemos dado alguna premisa para poder sobrellevar este tema, que lo hemos pautado desde un inicio. Y nada, esperamos a ustedes como espectadores sepan tomarlo de buena forma, porque al final son opiniones que cada uno de nosotros tiene y lo importante es que generemos un buen mensaje hacia ustedes. Esto se puede manejar, este tema es un tema que hoy en día sí todo el mundo habla y que todos nosotros hemos pasado. Bajo las circunstancias que cada uno esté y los problemas que cada uno tengan, sepan que ustedes son dueños de su propia mente y pueden manejar y saber qué límites ponerle a lo que sienten, ¿sí? Aprendan eso, aprendan a controlarse bastante, aprendan a controlar sus sentimientos y nada, y como les dije hace un momento, si creen en algo, pónganle mucha fe en lo que creen, que eso les va a ayudar a generar un poco de calma, a generar un poco de paz y sobre todo a dejar de sobrepensar y de sentir esta desesperación o esa intranquilidad que les genera la ansiedad. Eso ha sido todo con nosotros el día de hoy y nada, les agradecemos por seguirnos viendo y específicamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nada, muchas gracias por su atención. Cuídense Gracias. mucho.